Regresamos rapidito porque recibimos a nuevos legisladores provinciales. Enorme agradecimiento. Después de una jornada deportiva, me acaban de contar. Está el diputado provincial Daniel González Espíndola. ¿Cómo andás? Un Muy gusto. bien. Gracias por venir. Gracias por la invitación al programa. El doctor Alejandro Cacace. Buenas noches, Orlando. Bien. Se ha alargado el campeonato provincial de fútbol de los empleados públicos. Bueno, y ¿y tenemos el ustedes equipo del Poder Legislativo que lo integramos con Daniel y jugamos en la delantera. En esa tenemos la foto juntos. Sí. Está bien, en esta no. Ahora ¿Por qué en Ahora Daribel con el juegan? guante de box. No, de los dos jugamos... ¿Por la el izquierda o centro por la adelante. derecha? centro Adelante. delantero. Ah, no se juega, ¿eh? Centro delantero. Derecha o izquierda, derecha o izquierda. Bueno, los voy a meter en tema. Quizás después de jugar el fútbol, durante o alguien les contó. Habló el gobernador hace un rato, con anuncios de obra pública, era muy esperado. Algunos esperaban más, pero ha tocado un tema sensible, que es el tema de la vivienda. ¿Lo pudieron escuchar? Sí, ¿Conforme, no conforme? ¿Se quedó corto? Estuve presente. Ah, ¿tuviste? Bueno, contanos. Sí, el tema de la vivienda, no solamente por lo que significa para una familia tener un techo, tener una vivienda, sino también lo que significa como generador de un efecto multiplicador. La economía, la inversión del Estado, generar fuentes de trabajo, la demanda que genera el hecho de comprar, de que las propias empresas que van a construir compren el cemento, la ropa que usan los albañiles, los propios albañiles, los propios arquitectos, los ingenieros. Todo genera, por supuesto, un efecto multiplicador de la economía, que creo que siempre San Luis tiene algún plan o algún proyecto que, a pesar por ahí de las crisis o las tormentas que atraviesa el país, de alguna forma en San Luis medianamente se vive. Yo lo he escuchado a Alejandro cada vez que el Estado hace algún anuncio, siempre pondera como motor de reactivación económica, de crear fuentes de trabajo, pero después dice, pero al final no lo cumple. Dice, sí, pero no cumple. ¿Pensás lo mismo? Exactamente eso te iba a decir. Alberto Rodríguez Sá hace espectaculares anuncios, grandilocuentes, pero cumple poco. Los gobiernos de Adolfo Rodríguez Sá y de Claudio Poggi construyeron viviendas. En los gobiernos de Rodríguez Sá, tanto los dos mandatos iniciales como el que está ahora en ejercicio, no hace viviendas. Cuando gobernó de 2003 a 2011, cero fue la vivienda que hicieron. Y ahora reubicó todo el presupuesto de obra pública para hacer la pedrera, como lo hizo antes para hacer el estudio de cine, los monumentos, obras que él llamaba de las industrias culturales. Pero lo que caracterizó a la provincia, sobre todo en la construcción de soluciones habitacionales, lo incumplió. Y a mí lo que me preocupa sobre todo es que se hacen partidas del presupuesto que después no se ejecutan. Y el año pasado, en el 2017, que es el último presupuesto ejecutado, fue la primera vez, Orlando, en toda la historia de la recuperación democrática, que San Luis ni siquiera usó los fondos del FONAVI para hacer vivienda. Es decir, nosotros entre el FONAVI y el recupero de cuota de viviendas recaudamos 700 millones de pesos y ni una fracción de eso se usó para construir viviendas. ¿Y dónde se redicción? No sabemos, porque lo hemos preguntado y no lo han querido contestar. De hecho, el otro día vino la ministra de Hacienda y le preguntamos si lo que se desafectó el año pasado se iba a afectar ahora a viviendas y no está previsto. ¿Y dónde está esa plata, Daniel, que dice Alejandro? No, lo que pasa es que Alejandro siempre tiene una visión exclusivamente desde acá de la ciudad. Está bien. Pero San Luis es una provincia donde hay un montón de localidades y en el interior también sí se han construido viviendas, se están construyendo. Y también hay los nuevos anuncios incluyen también más construcción de viviendas a donde hace más falta, digamos, en el interior. Por supuesto que hay decretos que incluyen también créditos para refacción de viviendas en la ciudad de San Luis, en San Gita, en lo que corresponde al departamento Pueyrredón, pero sí se construye. Pasa que nosotros vivimos acá en la ciudad y en la ciudad también hay que contar que ha habido un plan de la Nación que ha trabajado con el intendente, que han llevado adelante también la construcción de algunas viviendas, otras que no, pero se han construido también, sin ir más allá. En la gestión justamente de Cristina Fernández de Kirchner es que se inicia, y yo diría que se hace prácticamente el 90% de los monoblocks que se construyeron acá en el Procrear. El Procrear. Entonces, es como que... Pero el padre Mujica, el Néstor Kirchner también coinciden. Se hicieron ser. en la gestión eso lo hicieron en la gestión de Enrique Ponce, trabajando en conjunto con el gobierno de Cristina Kirchner.
Entonces, siempre, ¿qué es lo que tiende a hacer el gobierno? Y buscar la construcción de viviendas a donde hace falta. Si acá estaba construyendo la Intendencia con la Nación y por supuesto que se apuntaba más al interior. O sea, usted mira para el centro, usted no viene de la pero periferia no, del por centro. eso, de todas formas... Fíjate, lo del gobierno de todas federal que formas- menciona, ha habido distintos planes. Sí, el plan Techo Digno con el que se entregaron 600 viviendas en la punta, hubo parte del financiamiento del gobierno anterior, parte del actual. El 90, Las 96% sí son en el Las gobierno anterior. 435 de Procrear es parte y parte, una continuidad de lo que ha hecho el gobierno nacional. Pero el tema acá es que, por ejemplo, reformamos la ley de vivienda, se hizo los anuncios, las inscripciones. En algún momento en la provincia habíamos llegado a no tener déficit habitacional, pero después se volvió a generar una necesidad estimada en unas 15.000 viviendas, se hicieron las inscripciones, pero esa gente espera hace años. Pero se yo pueda recuerdo entregar que la los famosos, pregunto si te hace falta una casa de la gestión Leme, que parecía que era un censo y después fue una consulta nada más. Digo, yo no recuerdo, usted tiene el dato mejor que yo, diputado, de en algún momento que el déficit habitacional haya sido cero. Ustedes dicen que sí, que en algún momento San Luis tuvo plena cobertura habitacional para todos los habitantes. Al 2003. ¿2003? Sí, al 2003, cuando termina el gobierno de Alicia Leme en la provincia, estaba estimado que no hacía falta la construcción de nuevas viviendas sociales. Pero después tuvimos 8 años sin construir viviendas y ahí se generaron nueva demanda. Coinciden los 8 años de Alberto Rodríguez Sanz en el gobierno. Que no hizo ninguna vivienda, claro. Y entonces en el 2011, en la campaña de 2011, volvió a ser el tema de la vivienda un tema crucial. Y ahora cuando él asume, reformamos la ley de vivienda, hizo el anuncio, las inscripciones y demás, pero esas 10.000 famosas casas en San Luis de las que hablamos y que todos prometen siguen faltando. Es No, un no, número, no, faltando. pero Es un número ojo, mágico, ¿eh? El número de 10.000 no es una promesa que se haya hecho desde el gobierno provincial. El número de 10.000 viene de otro lado. Eso Viene del municipio, ¿no es cierto? Es más, yo digo, hoy Sí, digo lo prometió que primero Leme, después lo prometió Ponce también. Eh, Después inscribió el gobierno de la provincia y se inscribieron 12.000 personas. Lo que te quiero decir es que esas viviendas siguen sin hacer. Y el presupuesto provincial, que es el único que tiene una capacidad para hacerlo, porque esto también debemos ser justos en el tema de los recursos, Orlando. Fíjate, para el año que viene, la provincia, y esto la gente lo tiene que saber, la provincia va a tener un presupuesto de 39.000 millones de pesos. 39.000. 39.000. La ciudad de San Luis, que tiene el 45% de la población de la provincia, su presupuesto es 1.600 millones de pesos. Fíjate, 1.600 contra 39.000 millones, y a partir de eso te das cuenta quién tiene capacidad financiera para hacer ese tipo Está bien. de obras. ¿Cuándo por la Cámara o por una decisión netamente política se va a modificar la ley de coparticipación? Porque es cierto que localidades, parajes, ciudades tienen un crecimiento demográfico importante, pero la partida presupuestaria siempre es la misma. Hay que repartir lo mismo entre más. Digo, ¿en algún momento realmente se va a discutir la coparticipación Sí. provincial? San Luis es la provincia que tiene la menor coparticipación a los municipios en todo el país. Apenas un 8% del total de los recursos presupuestarios. Es decir, los 68 municipios en su conjunto reciben el 8% y la provincia se queda con el 92%. Además, dentro de lo que es la coparticipación hay fondos específicos, como es por ejemplo el Fondo de Saneamiento e Infraestructura para los municipios, que también se lo queda a la provincia y no lo entrega, como dice la ley, para proyectos en los municipios. Esto nosotros lo venimos señalando hace años. Me llamó la atención que hace unos días lo señaló Adolfo Rodríguez Sá también, que Sí. dijo, están discriminados los municipios en la provincia y demás. Ahora estamos trabajando en la Cámara con el próximo presupuesto porque sigue siendo muy, muy escueto lo que se le da a los municipios, muy baja la partida y queremos incrementar esos recursos. ¿Coincidís Así que hay que dar ese poco, debate. Daniel? ¿El 8%? Y en otras provincias se coparticipa más, pero yo creo que hay un sistema en nuestra provincia que de alguna forma ha garantizado que los municipios lleven adelante sus obras, por supuesto con la participación del gobierno provincial, y a su vez yo diría que se acorta la cadena del circuito del dinero donde se puede llegar a producir, digamos, lo que normalmente, si uno mira en otras provincias, es como que el circuito de un pase a otro, de otro pase a otro, de otro Sí. pase a otro, es como que va generando, como que se va perdiendo un poco en el camino, ¿no? Acá va directamente todas las obras
¿Se pierde dinero en el camino? No. Sí. No, ¿se pierde dinero? En otro lado, sí. Yo Sí. quiero agregar una cosa, Sí. Orlando, porque acá Yo pensé que entraban dos y salían dos. No, ojalá. agrego algo porque Daniel me acusó de que yo me fijo en San Luis. Sí. Y en parte es cierto, porque yo represento como diputado a la A ciudad de Pueyrredón, San Luis sí, y está a bien. Pueyrredón, él también. Pero acá tenemos un tema muy grave, que es el tema del transporte. Vos sabés que a partir del cese del sistema de subsidios Sí. nacionales sobre el transporte, nosotros tenemos un boleto de transporte urbano que va a terminar el año en 16 pesos, pero si no se financia ese sistema para sustentarlo, el boleto tendría que subir a 28 pesos para poder Por lo financiarlo. menos. Por lo menos. Fíjate la gravedad que eso tiene, que tenga que el usuario enfrentar 28 pesos. En esta comparación que te hice entre los presupuestos, claramente el municipio no tiene para hacerse cargo de eso, la provincia sí. Entonces, yo he presentado un proyecto la semana pasada para que se incluya una partida presupuestaria que ayude a financiar eso a la ciudad de San ¿Y Luis. de cuánto y al sería, boleto. ya que vos tenés? 186 millones de pesos. Casi coincidente con lo que la Nación les ha quitado a los Eso municipios sería en la el tema de partida. transporte. Está bien. Porque Entonces, yo he presentado un convengamos- proyecto la semana pasada y voy a pedir que se discute en la Cámara para incluir una partida para San Luis de 186 millones de Mire pesos. cómo A ver, acá financia se es el pícaro. transporte. Porque la Nación le quita el subsidio del transporte a la provincia, a los Sí. municipios, y que acá se presenta un proyecto porque la provincia ponga lo Y que la sí, Nación Que le saca. absorba la Es provincia verdad. de ese monto. Sí. Es verdad, pero porque la provincia, O sea, 4 de cada... ¿Sabes eh, cuánto recibe la provincia de la Nación el año que viene? 31 mil millones de pesos. Eso es la coparticipación Sí, nacional. exacto. 4 de cada 5 pesos del presupuesto los O manda sea la que el Nación. presupuesto... 29, pero con yo estoy- 29.980 millones. Eso es más. coparticipación, pero después hay Coparticipación. otras transferencias. Pero- o sea del que el gobierno grueso nacional. son fondos nacionales, el presupuesto Sí, más provincial. que el grueso, más de 4 de cada 5 Sí, bueno, pesos. pero contemos que supongamos, Entonces, de esos 30.000, para hacer el número redondo, yo estoy pidiendo que pongan 186 para resolver el problema del transporte. en la San Luis. provincia, Si es pícaro, no todos sé, los- pero quiero todos financiar los el impuestos transporte que en se, San Luis. los impuestos que se recaudan, no es que todos los recauda de la provincia y quedan para la provincia. Está bien. Tenés IVA, ganancia, todo se recauda en nuestra provincia, pero se los lleva a la Nación. Obviamente que la Nación te tiene que coparticipar a la Está bien. provincia, ¿eh? Va y Eso- vuelve. Exactamente. Va y Vuelve vuelve. mucho más de lo que va, obvio. Está Porque bien. San Luis tiene una participación del 1% en la economía nacional, pero recibe el 2,37%. Bueno, escuchaba el otro día en el ámbito municipal que decía un tal Cacase, otro Cacase, de que el municipio de la ciudad iba a tener mucho más recursos genuinos para afrontar el presupuesto de gastos del municipio para el próximo año. La provincia tiene de 39.000, 31.000 y algunas monedas vienen de Nación, tendría entre 8.000 y 9.000 de recursos genuinos. La provincia no puede aumentar sus recursos genuinos para, por ejemplo, si la voluntad política es absorber el subsidio del transporte o compensar. Sí, sí, yo creo que lo puede hacer si lo hace con justicia y de manera equitativa. Porque el año pasado hubo ese impuesto, ese aumento del 40%, que nosotros hicimos algunos cuestionamientos sobre eso también. Pero si vemos dónde se graba, en dónde se mejora la recaudación y demás, es posible aumentar los recursos provinciales como tienen otras provincias. Presupuesto equilibrado siempre es la muletilla o la figura, con eso empieza cada vez el gobierno cuando presenta el presupuesto Sí, de de gasto nuevo para- cuando lo para presenta el y no próximo cuando lo año. ejecuta. Porque el año pasado Lo hubo- presentan así. Sí, pero el año pasado hubo 840 millones de déficit Bueno, fiscal. sigue siendo equilibrado. Es un como- presupuesto equilibrado. Equilibrado. Un presupuesto equilibrado y una mayor recaudación implica aumentarle los impuestos a la gente. Esto es la realidad. O sea, más recaudación. O mejorar cómo se recauda. ¿Por qué dice el oficialismo provincial? Además que porque no me diga de aumentar los impuestos a la gente cuando él votó un aumento del 40% de los impuestos. No fue un aumento al 40%, fueron determinados, concretos impuestos. Sí, aumentaste el justamente impuesto al automotor en un 40% y repercutían aumentaste el sobre los impuesto que más inmobiliario tienen en un 40%, y le ha permitido llevar a la aumentaste el provincia impuesto un- de sellos en un 40%, aumentaste las bases de ingresos brutos en un 40%. Daniel, el gobierno cada vez, o los funcionarios, más los funcionarios que el propio gobernador, se encargan de colocar a la provincia como el único estado dentro de la Argentina que invierte en obra pública. ¿Es la única provincia que lo hace? Teniendo en cuenta lo que anunció el gobernador, de los parajes, la obra Si pública. lo decís por la Fundación Libertad, miente. Porque la Fundación, que acaba de publicar un Claro, ranking, sí. decimos que lo tomas de ahí, miente. Te explico porque primero
Porque dice, tiene una relación espectacular en gastos de capital y corrientes. Eso en el presupuesto, pero no en la ejecución. Primero que en el presupuesto maquilla los gastos, porque por ejemplo, todas las subvenciones a las escuelas privadas, a escuelas autogestionadas, lo que se le paga a la empresa CERTRIP para recaudar impuestos, o a la Dirección Provincial de Ingresos Públicos, los planes sociales, todo eso lo cuenta como gasto de capital, y claramente no es de capital, es gasto corriente. Bien o mal, pero es corriente, no de capital. Y después, si bien aún maquillando dice 50 y 50 en el presupuesto, después en la ejecución presupuestaria, aún maquillado, 2/3 partes son gastos corrientes. Entonces Bien. la variable que toma la fundación está mal. Hay que- Y lo mismo cuando habla, y cierro con eso, lo mismo cuando habla del tema del empleo público, porque el empleo ha crecido drásticamente en San Luis, el empleo público, que en algún momento era bajo, pero ahora ha pasado largamente las 30.000 personas, pero además después hay una buena porción de los planes sociales que se los pone a realizar tareas en el Estado, que es otra forma de empleo público precario. Yo creo que hay que hacer un paralelo. Esto para que pueda llegar a comprender el ciudadano común y el lenguaje que nosotros utilizamos para que realmente comprenda. San Luis no debe nada hacia afuera, ¿sí? Todo el presupuesto de San Luis, todo lo que se gasta en San Luis, lo que se le paga a los empleados, la construcción, todo lo que se hace en San Luis, las obras, se hacen exclusivamente con un presupuesto de la provincia, no se pide un peso a nadie. Si hacemos un paralelo con lo que sucede en la nación endeudada de nuevo por 100 años, pidiéndole crédito al Fondo Monetario Internacional, porque si no, no puede afrontar las deudas que tiene la nación. Entonces, para pagar estas deudas, se endeuda más con el Fondo Monetario Internacional, y encima lo que viene del Fondo Monetario Internacional no se ve ni en obras públicas, no se ve en generar fuentes de trabajo, no se ve en que las industrias puedan llegar a salir adelante, no se ve en los precios que paga la gente, en las tarifas de luz, en la tarifa cuando va a pagar en la estación de servicio y carga nafta en el auto. Yo creo que es una locura, y si hacemos un paralelo y decimos, bueno, ¿cómo hace San Luis entonces para no endeudarse, poder pagar todas las deudas? Porque Y eso es es un un estado petrolero presupuesto de la equilibrado. coparticipación. Si uno lo mira en su familia, en la Es que propia es incomparable familia, una cosa con otra. uno Estás tiene en su hablando de familia- un Estado No, no. nacional Sí, que tiene bueno. que afrontar todos los gastos que tiene, entre ellos, por Es un ejemplo, Estado las provincial, jubilaciones, que son también tiene. 70% del gasto automático, comparado con una provincia que es un Estado petrolero de la coparticipación y que recibe 80% del presupuesto del propio bueno, gobierno compararlo nacional. con, si querés compararlo comparar con una cosa con gestión otra no anterior, tiene que ningún ustedes sentido. los acusan de que robaron todo, qué No, sé no, yo, no, pero que no es un pero tema no, de- no generaron la pero deuda no que es han un generado tema de ahora. Cristina o de No le de pidieron Macri. al Fondo Monetario Internacional como le están pidiendo y endeudando al La país. deuda de Cristina era muchísimo más alta No, que la de ahora. no, O no, si no, no no, lees los no, no números. mienta, no A ver, mienta. cuando asumió Cristina tenía Cristina- 150.000 millones de dólares de deuda. Se fue con 100.000 millones de dólares más. Cuando terminó Cristina había 7 puntos de déficit del PBI. Cuando termine Macri va a haber 0% de déficit del PBI o 0,5 o Yo 1 si no va bien la consulto. programación económica. En la gestión anterior, Entonces, sin no personalizar, lees los números, me sin parece. personalizar, no se pidieron De créditos todo- al Fondo Monetario Nacional. No, se emitía dinero de no más. se necesitó del Se Fondo emitía Monetario dinero de Internacional. más. No se bueno, endeudó más pero al se país, emitía no se dinero de endeudó. más, se imprimía con la maquinita, se generaba la inflación y se establecía en bonos también. Esa, Lo por que donde cambiaba le era el mires la presta- comparación, lo que si lo cambiaba querés era el comparar con la prestamista. provincia, si lo querés comparar Lo que con la cambiaba era el nación, prestamista. De digamos, todos modos, lo que te digo es Cristina Kirchner o Macri, no importa cuál sea el presidente, no puedes comparar la nación y cómo funciona la nación con un Estado que es altamente beneficiario. Bueno, ¿esto es de peor que el participación. gobierno kirchnerista? ¿De la gestión de Cristina Fernández? ¿Esto es peor? no, pero ¿Recetas peores? ¿Protagonistas peores? yo creo que el gobierno de Cristina Fernández, más allá de las críticas que hay en los medios, no cometió los errores que cometió este gobierno. Este gobierno ha dejado a la mitad del país sin trabajo, la mitad de las empresas y la mitad de las, ¿Qué mitad de del las país? industrias El están desempleo es del cerrando. 9,2%, Y pero tiene no que la ver, mitad. cada una de esas consecuencias tiene que ver con cada determinación que toma todos los días el gobierno. Pero Cuando era- el gobierno decide abrir las importaciones para que entren los ¿Sabés productos qué no me importados gusta, Orlando? sin impuestos, las empresas nuestras no pueden competir con sus productos contra los que vienen de afuera. ¿Qué es lo que hacen? Cierran. ¿Es malo el empresario? No.
¿Sabés que no me gusta? Tiene Orlando? pérdida el Que empresario. Entonces, los kirchneristas están tan acostumbrados a sabotear el INDEC y falsear las estadísticas, después mienten en los datos, dicen cualquier disparate. Como acaba de decir que la mitad del país está desempleado. Hay un desempleo del 9,2% que es para preocuparse, pero no es la mitad del país. Eso de entrada. Después, sí, creo que hay un montón de cosas que se podrían hacer distintas. El problema que yo veo y que es casi cíclico en nuestro país es que tenemos algunos gobiernos que coincide que son peronistas que malgastan, dilapidan la plata del país, las reservas, generan déficit como esto del 7 puntos del PBI y después vienen otros países, otros gobiernos que les toca pagar la cuenta y entonces se la rebuscan de una manera súper difícil porque tienen que ver a quién le piden prestado, tienen que ver cómo pagan las cosas que se adeudan en definitiva. Y es lo que se está atravesando. Sí creo que hay un problema fuerte de desigualdad que se arrastra, de pobreza, que lo tenemos que resolver de una manera Bien, distinta. el tema de lo que pasó hoy, el gobierno nacional dio marcha atrás Sí. con este intento de cobrar un retroactivo hasta en 24 cuotas. ¿No es un altísimo costo político que tiene que absorber el gobierno con esto? Para los políticos son horrores, horrores de gestión. Digo, es un altísimo el costo político que ya ha tenido con las tarifas hace un montón de tiempo, ¿se acuerda? Con el tema del índice para los jubilados. Digo, Sí. ¿improvisa el Estado en estas situaciones? A ver, no hay dudas que es un altísimo costo político, como estás diciendo. Yo te escuchaba cuando hablabas con Obvio más temprano y hablaban esto del usuario. El problema es que lo que hay que entender, y para mí sería muy fácil venir acá de manera demagógica como ellos hacen ellos y decir, no, que no lo paguen, que no se pague, que no. Ahora, alguien tiene que pagar el costo de la energía y cuando no lo paga el usuario, y dijeron recién lo va a pagar el Estado ¿quiénes son? Somos nosotros. Es decir, mañana Orlando, cuando Sí. vos vayas al supermercado y compres hierba y pagues el IVA, de ahí va a tener que salir una parte para pagar el gas también. No es que sea gratis ni que se pague. Acá no hay nada gratis, todo alguien lo paga. O lo paga el usuario, o lo pagamos nosotros por impuestos, o lo pagamos generando deuda. Y eso es lo que tenemos que entender para poder resolver en definitiva los problemas Bien. económicos. Me queda un par de minutitos, Daniel. la diferencia es simple. Cuando el que paga más es el usuario, es que gana más el dueño de la empresa de energía. Eso era la diferencia antes. Porque antes, además de haber un subsidio para los usuarios, las empresas estaban limitadas, inclusive cuando hablamos, por ejemplo, de las empresas, que esto lo tuvimos en debate, cuando hablamos, por ejemplo, del precio de la nafta, cuando se liberó la posibilidad a las empresas que ellas pusieran cualquier precio. Ahí se le dijo, ganen lo que ustedes quieran. Y decían, no, porque se va a equilibrar. No, hoy, todos los días, tenés un aumento del Cualquier combustible. precio no, es lo que vale Es un valor de mercado. internacionalmente. No, eso, el valor de mercado, pero más el valor de mercado se juntan cuatro y te ponen había el precio. subsidios que pagábamos del gobierno Entonces, a las empresas esas. Entonces hay una representación distinta. Cuando hay un gobierno que realmente tiene la representación del usuario y hace que la empresa gane menos y que el usuario pague menos. Está Es bien. que es mentira. Entonces que las empresas ahora, ganaban menos. ahora es al revés. Es Ahora le quieren mentira que hacer las pagar empresas todo al ganaban usuario menos. y la empresa obviamente Nunca gana mucho ganaron más. los bancos, por ejemplo, tanto como con Cristina Kirchner. No Bueno, ganaban menos las empresas. Le dábamos plata de nuestros impuestos a las empresas. En vez de ponerla en el surtidor, la poníamos en el impuesto de... Daniel, mañana empieza la mañana y termina la tarde, va a haber que prender las luces en el partido. ¿Qué va a pasar mañana en la definición? En esta novela, Adolfo, Alberto, Alberto, Adolfo, la tía, el sobrino, el cuñado, la prima. ¿Qué va a pasar mañana? Y mañana jueves, Mañana jueves. y mañana seguramente que como es la historia del peronismo, siempre hay internas del peronismo. Y si no se- Este es distinta. todas las internas del peronismo son todas iguales. Algunas Bueno, los actores son los mismos, pero la trama de la novela es distinta. son todas iguales. Lo que yo le puedo garantizar, que cuando el peronismo está en interna se reproduce. ¿Está? Está Y el año que viene, cuando sean las elecciones, vamos a estar todos juntos. Está bien. Seguro. Alguien me dijo, mira, no esperes mañana el resultado. Mañana se juntan, cada uno expone su posición, quizás sus candidatos, sus pretensiones, pero el tema, la novela no puede terminar mañana, me dijeron. No, La novela no puede. obviamente. Hablamos Me de parece novela. que de acá todavía no están puestas las fechas de las elecciones, primero. ¿sí? Todavía no están constituidas
las alianzas que se van a constituir previo a las elecciones con los distintos partidos que van a integrar los frentes. Creo que cada partido está discutiendo en el interior cómo se van a organizar. A mí me dijeron junio, julio del año que viene, elección a gobernador, ¿no? No, no sé. Sería bueno que haya una ley que las establezca y no permita que el gobernador esté siempre especulando cuando le conviene a él. Pero no te vas a ir sin contestarme. ¿Quién se queda con la presidencia de la UCR? ¿La renovación, los jóvenes están cuestionados por los viejos dirigentes? ¿O la vieja guardia de la UCR que quiere ser protagonista dentro de la política y dentro de Cambiemos? ¿Con quién se queda con la presidencia? Bueno, por supuesto que es una decisión de los afiliados, ¿no? Yo apuesto a que sea Claudia Rocha y todo un grupo de dirigentes y afiliados que vienen trabajando en construir un radicalismo más fuerte, que lo llevó del 10% al 45%, a tener una representación mucho más potente hoy en los escenarios legislativos y también en las intendencias. Pero creo que la decisión fuerte que tiene el afiliado es apostar a qué radicalismo quiere para adelante. Si un radicalismo que simplemente va a ser testimonial para perder y ubicarse en los lugares de minoría, o si quiere un radicalismo que se junte con otros actores políticos y con las fuerzas de oposición para constituir un gran frente para disputarle el poder a los Rodríguez, que esa es nuestra propuesta. Bien. Les agradezco la visita, ¿eh? Gracias, Alejandro, un gusto. Después hablaremos más adelante. ¿Sí o no? ¿Se extiende el periodo legislativo para discutir el presupuesto? ¿O les alcanza el tiempo legislativo? El presupuesto lo vamos a tratar ahora a fin de mes. Bueno, les alcanza, ¿no? Sí, sí. Bueno, no va a ser cosa que después estemos en diciembre y estemos preguntando. Nosotros lo vamos a sacar a fin de mes. Estimo que después el Senado también lo va a sacar en tiempo. Gracias, Daniel, por la visita, ¿eh? Gracias. Un gusto. Goleador hoy, ¿no? ¿O fue en contra? No, fue un No, pase, fue un pase, gol. fue una asistencia. Muy buen jugador. Gracias, Alejandro, por la visita.